Muchas gracias, Sergio. En el día de hoy nosotros teníamos preparado una presentación en tres partes, que ya les voy a explicar. La primera parte correspondía al profesor Lorenzo Bocafogli, quien tuvo un problema hoy y no pudo asistir, como decía Sergio. Y en esta primera parte él se iba a encargar de explicar uno de los componentes del trabajo de nosotros y además exponer un poco la historia de cómo estamos trabajando con esto. Yo voy entonces a asumir un poco esa labor de forma resumida, ¿verdad? Y me disculpo por eso porque no tengo la presentación completa que teníamos, pero sí voy a compartirles los antecedentes del proyecto y cuáles son lo que estamos trabajando cada uno de nosotros tres. Este proyecto nació básicamente de un workshop que realizamos en el 2017 que organizó la profesora Susan Müller, que tenía como título Paradojas en Contexto. En esta actividad participamos personas de diversas universidades de Alemania y de Costa Rica, específicamente de la Universidad de Osnabrück y de varias instituciones también de aquí. Y a partir de ahí surgió la idea de hacer un proyecto sobre el tema de paradojas, específicamente en contextos, por ejemplo, en el caso de la educación, vimos el caso laboral, etcétera, con vistas a hacer montar un proyecto de investigación y todo esto, lo cual se vino a concretar hace aproximadamente un año, solo que decidimos dividir nuestro proyecto en varias etapas. En la primera etapa, la idea era trabajar desde una fundamentación filosófica del tema de la paradoja. Y armamos un proyecto de investigación únicamente en ese sentido, con el fin de posteriormente abrir nuevos proyectos en los cuales viéramos más bien una aplicación o digamos una investigación más de tipo empírico, psicológica en el ámbito de la educación, por ejemplo, fundamentándonos en el trabajo de esta primera investigación, como les digo. Entonces, armamos un proyecto que se denomina Fundamentación Filosófica del Concepto de Paradoja para la Investigación en el ámbito de la educación, que es un proyecto que está inscrito en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica y en el cual participamos nosotros tres, es decir, el profesor Lorenzo Bocafogli, la doctora Susan Müller y yo mismo, Mauricio Molina. En este proyecto, que ya hemos ido avanzando, como les digo, la idea era esta fundamentación filosófica con, digamos, un enfoque interdisciplinario, ¿verdad? O sea, viéndolo específicamente desde la filosofía, pero en diálogos con otras disciplinas que luego también van a tener una mayor protagonismo en los proyectos posteriores que pensamos realizar, sobre todo cuando realicemos una investigación empírica. En este primer caso, yo les voy a contar, digamos, un poco cuáles son los primeros objetivos que nos trazamos, incluso antes de empezar el proyecto del taller que les menciono del 2017, en el cual queríamos hacer una especie de taxonomía de cuáles eran las diferentes tipos de paradojas que existían y cuáles eran las posibles soluciones que se daban a las paradojas. En esta primera etapa, digamos, una parte importante tenía que ver con el análisis desde una perspectiva lógica, que fue lo que trabajó Lorenzo Bocafogli, que desgraciadamente no vamos a tener, pero sí vamos a ver como unos, digamos, pasos iniciales que seguimos al respecto. Bueno, cuando nos preguntamos qué entendíamos con una paradoja y sobre todo por el hecho de que queríamos hacer una comunicación entre ideas desde la filosofía y desde la lógica, para luego también comunicarnos con otras disciplinas donde se podía hablar de paradojas. Entonces, en primer lugar, identificamos que el término paradoja es utilizado de una forma bastante difusa,
queriendo significar cosas muy diversas, ¿verdad? Este primer esquema que aquí les presento no es como lo último que hemos trabajado, pero sí para que vean algunos de los términos que vemos que están implicados o de las formas diversas en las que se utiliza la paradoja. Por ejemplo, en primer lugar, identificamos que había paradojas en el sentido más semántico y había también lo que llamamos en ese momento paradojas pragmáticas y que yo en la exposición que voy a hacer ahora voy a denominar situaciones paradójicas, porque se refieren más bien a aspectos, digamos, en el ámbito específicamente educativo, que es el que más vamos a trabajar, pero que también podría ser en otros ámbitos de la vida cotidiana, en los cuales solemos decir que existen una serie de paradojas. De hecho, hicimos una búsqueda en diferentes revistas de cómo se utilizaba la paradoja, ¿verdad? Y realmente era algo muy, digamos, muy variado. Entonces, por un lado, podríamos tener aquellas paradojas de las que podemos hablar o que se habla normalmente en términos semánticos, en términos lógicos, y por otro lado tendríamos estas paradojas o situaciones paradójicas. Hablamos de paradoja a veces en términos de dilema, ¿verdad? También hablamos de paradojas para nombrar antinomías en algunos casos. Hay una gran cantidad de paradojas en la historia de la filosofía o de aspectos que llamamos paradojas que tienen que ver, por ejemplo, con algunos tipos de contradicciones, la famosa paradoja del mentiroso. Tenemos también otras situaciones muy diferentes, la paradoja de Russell, etcétera. De manera que incluso encontrar cuáles son, digamos, cuál es un significado, un sentido único con el que utilizamos paradoja para referirnos tanto a la paradoja de Russell o la paradoja de la cognoscibilidad, etcétera, en realidad nos lleva a muy diversos ámbitos. Entonces, precisamente parte de la labor que está trabajando Lorenzo Pocafogli es en tratar de armar una caracterización, una taxonomía de cuáles son los diferentes tipos de paradojas. En el trabajo digamos, esta primera etapa que está trabajando Lorenzo, se comunica mucho con lo que yo estoy trabajando, que está más en el ámbito de lo psicológico o también de filosofía de la psicología o algo por el estilo, en el cual, digamos, una primera aproximación tiene que ver con estas estructuras que voy a presentar, que son las mismas que presentó hace unas horas Jorge Morales. Específicamente voy a tomar un ejemplo que me funciona, es el más simple que él presentó ahí, que está en un artículo que él está por publicar en un libro de una serie del Instituto de Investigaciones Filosóficas sobre investigación en ciencia cognitiva en Costa Rica. Y en ese sentido, él aplica estas especies, digamos, estructuras a manera de grafos que siguen básicamente el concepto de redes semánticas que trabajaron sobre todo Collins y Killian hace ya bastantes años y que a él le sirven para analizar estos aspectos de la lógica no monotónica. Sin embargo, aquí los vamos a utilizar en otro sentido. El primer ejemplo que traía es este mismo del ejemplo de Nixon, ¿verdad? Ya por dicha, bueno, muchos y muchas de ustedes lo vieron en la exposición anterior. Tenía esta idea de que, digamos, en Nixon, podíamos pensar en Nixon como un republicano o como un cuáquero. En realidad, quizás este no sea el mejor ejemplo digamos, práctico para la discusión, porque conociendo de quién estamos hablando, en realidad no hay ninguna ambigüedad aquí en cuál era la posición de Nixon, ¿verdad? Pero traté de buscar otra, digamos, de modificar el ejemplo, y si, por ejemplo, utilizamos el presidente actual de los Estados Unidos, menos que habría ambigüedad, ni siquiera habría la posibilidad de tener dos líneas en el grafo. En este ejemplo que tenemos acá, entonces, tenemos por un lado que Nixon es cuáquero, y normalmente suponemos que los cuáqueros, en realidad llamados los amigos de la paz,
son pacifistas por el lado izquierdo, y por el lado derecho tenemos que Nixon es claramente republicano, y lo que sería de esperarse de un republicano es que no fuera pacifista, ¿verdad? Representado de otra forma lo tenemos a la derecha, ¿verdad? Si tenemos un X, que es Q, cuáquero, esto nos lleva a pensar que este X sea pacifista, y si tenemos un X que sea republicano, nos lleva, por el contrario, implica que no es pacifista. De manera que, teniendo la información de que Nixon es Q y es R, llegamos a la conclusión de que simultáneamente Nixon es pacifista y no es pacifista. Entonces ahí tenemos un problema que para efectos nuestros, no para el tema que estaba tratando Jorge, pero ya vamos a retomar algunas cosas de cómo él trabaja este problema. Para el aspecto nuestro, esto se parece a muchas de las paradojas que vamos a tratar, ¿verdad? Aquí está en un ámbito más parecido a lo que hablaremos de paradojas en sentido lógico, pero vamos a ver que podemos utilizar un diagrama similar para uno de los casos que aquí nos interesa. Y para eso adapté un ejemplo que utiliza Susanne sobre paradojas en un ámbito de lo que yo llamé situaciones paradójicas y específicamente en el campo educativo. Lo que tenemos aquí entonces es un par de grafos que surgen de aquí. Vamos a empezar explicando lo que significan los términos. Tenemos una O, como pueden ver al lado derecho de quien está viendo la pantalla, una O que significa el objetivo o uno de los objetivos de la educación en cuanto a lograr la autorregulación del desarrollo y crecimiento propio del niño a la niña en un sentido individual integrado de un contexto sociocultural. Arriesgándome a simplificar el asunto, vamos a decir que este objetivo puede ser representado también como la conjunción de dos objetivos O1 y O2, donde uno sería la autorregulación del desarrollo y crecimiento propio del niño a la niña, y O2 sería la integración dentro del contexto sociocultural del niño o de la niña. Entonces, visto de nuevo en este grafo, vamos también a incluir dos posibles acciones, y vean que a diferencia de lo que presenta el ejemplo original, aquí estamos trabajando en el ámbito de acciones y no exactamente proposiciones, de manera que aquí cambia un poco el sentido de los vínculos que voy a presentar y tienen colores diferentes. Recordemos que en las redes semánticas, que es como la base de estas otras estructuras, los vínculos eran digamos, vínculos de ese tipo, en general, lo más común. En este caso vamos a tener las acciones A y H, ¿verdad? Que van a ser A, buscar el fomento, fomentar la autonomía, y H, fomentar la heteronomía, es decir, una en relación con los aspectos individuales del niño o de la niña, y la otra en función de, digamos, acciones que tiendan a ir de acuerdo a los intereses sociales, por ejemplo, del grupo. Entonces, de una forma similar, voy a usar más o menos la misma notación, aunque obviamente tenemos que entender que aquí no es en el mismo sentido que, por ejemplo, hablamos de una implicación, pero la idea, viendo el lado de arriba de los grafos, sería que A sería una acción tendiente a O1, y H, como vemos en el grafo de abajo, sería una acción tendiente a el objetivo O sub 2. De manera que, digamos, de este grafo se puede entender que, tomando en cuenta la parte de arriba, la educación debería buscar llevar a cabo la acción A con el fin de lograr el objetivo O sub 1, y la educación debería también fomentar o llevar a cabo la acción H con el fin de alcanzar el objetivo O2. Sin embargo, viendo todas las consecuencias de los dos grafos, todo esto, digamos que nos lleva
a la consecuencia. Digamos, por un lado, si tomamos en uno de los dos casos, actuar como A nos lleva a U1 y actuar como H nos lleva a no lograr U1, y algo similar pasará por el otro lado. Entonces, de algún modo, estos son el tipo de situaciones que consideramos paradójicas. No existe propiamente digamos, una paradoja en el sentido lógico, sino que es en el ámbito de la acción el hecho de que queremos realizar algo para lo cual una acción tiende a fomentarlo, pero a la vez tiende a no fomentarlo. Entonces, en este sentido, en general, se suele hablar de muchas de las paradojas que que hemos estudiado. En este caso, por ejemplo, sería que la educación parece que debería fomentar dos cosas que en apariencia son contradictorias, que sería la autonomía y la heteronomía. En el caso digamos, de avanzar a cómo sería el modo en que los seres humanos afrontan este tipo de situaciones, vamos a plantear, digamos, este tipo de paradojas que trascienden el ámbito lógico, y eso nos causa un problema porque tal vez estamos utilizando de forma totalmente equívoca el término. Y si lo que queremos es englobar las dos cosas, que en algún sentido tenemos una tendencia hacia ello, digamos, un deseo de trabajar en cuanto a esa dirección. Sin embargo, encontramos que por el momento podemos asumir que la idea de paradoja no puede ser un concepto que definamos de una forma mediante condiciones necesarias y suficientes, pero podríamos intentar una forma de definición que un autor de Gott intenta respecto, por ejemplo, cuando se define qué es arte, que sería una definición que llama de clúster y que está basado en los mismos conceptos de Wittgenstein de parecido familiar. Es decir, que en este caso podríamos pensar que los diferentes tipos de paradojas tienen algún vínculo similar a, digamos, algún tipo de similaridad entre ellos, pero ningún conjunto de condiciones que fueran realmente necesarias y suficientes. Tomando, digamos, esta idea, ¿verdad? Por el momento, de esa posibilidad de hablar simultáneamente de paradojas en el sentido de situaciones paradójicas y de los diferentes sentidos que tiene la paradoja en un contexto lógico, vamos a asumir, digamos, en el caso particular de las situaciones paradójicas, las dos aproximaciones que en el artículo que mencionaba Morales se hacen. Una es la aproximación escéptica y otra es la aproximación crédula. En el caso de la aproximación escéptica, tomada aquí en el caso de las situaciones paradójicas, lo que estamos pensando es que digamos, este tipo de información que obtenemos en la paradoja no es básicamente útil para, digamos, tomar una postura al respecto. Y encontramos dos, digamos, estrategias o heurísticos, si quieren, en ese sentido también lo estábamos usando, en los cuales podríamos resolver la situación paradójica desde un punto de vista escéptico. La primera sería evadir la situación paradójica y considerar como imposible cualquier ruta de acción o razonamiento. La segunda la llamamos aproximación paraconsistente, que sería postergar la decisión esperando nueva evidencia. Por otro lado, tenemos la aproximación que llamamos crédula, en el sentido de que esta información que obtenemos sí tiene algún modo de ayudarnos a resolver la situación paradójica, y esto se basa en tres, al menos, tipos de heurísticos que estamos pensando. El primero sería seleccionar al azar o mediante la guía de estados afectivos vinculados a alguna de las posibles vías de acción en este caso. Es decir, sencillamente tomar una de las posibles vías, actuar enfocándonos en la autonomía o enfocándonos en la heteronomía. La segunda la llamé aproximación difusa, y es pensar que cada uno de los modos tiene un valor de vaguedad. Por ejemplo, que bueno, en este caso de cuáquero tenga un valor 0.7 y el valor, es decir, por ejemplo, en el caso de que yo no estoy viendo aquí, por ejemplo, pero de que si alguien es cuáquero, digamos, el valor que esperaríamos para ser pacifista puede ser de 0.7.
y el grado para la otra situación sería diferente, y de ese modo podemos tomar una decisión o una decisión intermedia. Otra posibilidad sería tomar una aproximación probabilística o parecida a la probabilística, que sería que pensar que la probabilidad de ser pacifista, dado que es cuáquero, es la que nos refleja el vínculo, el vínculo que une los nodos correspondientes a ser cuáquero y ser pacifista. Okay, en ese sentido, íbamos a tratar el tema de la paradoja como irracionalidad. La idea que mostramos aquí es que en las situaciones paradójicas que estamos viendo, básicamente la única forma de tratar con ellas es utilizar heurísticos de este tipo frugal que estamos, digamos, que pueden ser los más, que no son óptimos, pero son los más prácticos para la resolución del problema. De hecho, las herramientas postuladas desde otra noción de racionalidad, como la racionalidad óptima, ¿verdad?, fracasan en una situación paradójica. Ese sería otro de los supuestos que tenemos. Es decir, no hay ninguna forma óptima de alcanzar la solución del problema. Óptima en el sentido de algún cálculo que nos ayude a resolver el problema de la mejor forma, sino que utilizamos entonces esta idea de racionalidad ecológica de Gigerenzer, quien hace la siguiente distinción. Esto es de un artículo del 2000, donde básicamente distingue entre la racionalidad ilimitada y la racionalidad limitada. Dentro de la racionalidad ilimitada sería la que podríamos tener en una especie de daimon o de por ejemplo, el demonio de Laplace o algo por el estilo, en el cual o bien no existe ningún tipo de límite para la racionalidad, que es lo que realmente podemos llamar racionalidad ilimitada, o bien existe algún modo de optimización bajo ciertas restricciones. Y por el otro lado está la racionalidad limitada, que es la única que podríamos concebir para muchas, digamos, decisiones que tienen que tomar los seres humanos. Hay una distinción ahí que tiene que ver en algunos contextos, pero básicamente el que él defiende es esta idea de heurísticos frugales y rápidos, que son los que en realidad nos podrían hacer salir de esa calle sin salida, especialmente en una situación paradójica. Luego el otro tema, vinculando con los aspectos más psicológicos, tiene que ver con la paradoja y los afectos. En algún sentido podemos pensar que los afectos están altamente involucrados con el tipo de soluciones frugales que manifiesta Gigerenzer. Y aunque tradicionalmente, digamos, quizás hasta los años 90, había una distinción tajante, por ejemplo, en la ciencia cognitiva y en la psicología cognitiva, entre lo que serían procesos cognitivos y procesos afectivos, actualmente hay bastante consenso en considerar estos procesos afectivos como propiamente cognitivos, y se suele hacer la distinción entre lo que sería cognición en caliente, digamos, o cognición en frío, para poder diferenciarlos. Pero la idea es que estos diferentes estados afectivos, como son las emociones, el humor, los feelings, sentimientos, etcétera, deben estar muy ligados o muy relacionados con la toma de decisiones y con múltiples procesos que normalmente consideramos de orden cognitivo. El marco que para este proyecto hemos asumido es la idea de que la toma de decisiones hace uso de los afectos a un nivel que es el que se ha llamado metacognición. La idea de metacognición es bastante, digamos, ha sido también bastante problemática en cuanto a las definiciones. Los primeros definiciones del tema podríamos situarlos en Flavel en el 79, quien trabaja el tema de la metamemoria y cosas por el estilo, del lado más educativo y psicológico. En filosofía, quizás Joel Proust, es quien tiene un libro en 2013 de filosofía de la metacognición, quien más ha trabajado el tema.
Y tenemos también el modelo multifacético, que es el que yo empleo aquí, que es de Euclides del 2012, que se presenta aquí, en el cual se hace una distinción que no vamos a entrar, pero a niveles de conciencia y bajo el umbral de la conciencia, y en el cual también se reconocen tres facetas que tienen que ver con la experiencia metacognitiva, con las habilidades metacognitivas y con el conocimiento metacognitivo, dependiendo, digamos, de si se trata de procesos en línea, de si se trata digamos, del conocimiento almacenado respecto a la cognición, etc. Y básicamente lo que nos interesa es, dentro de las experiencias metacognitivas, aquellas que regulan los diversos recursos cognitivos de acuerdo al modelo de las personas, como por ejemplo aquellos estados emocionales que hacen que la persona decida utilizar más o menos recursos, utilizar una estrategia u otra, un heurístico y otro, y en ese sentido estamos haciendo el vínculo entre las posibles soluciones o, digamos, actitudes hacia ciertas situaciones paradójicas que llevan a diferentes tipos de soluciones. Ya terminando, digamos, el rumbo que ha tomado esta exploración, ¿verdad? Estamos haciendo, en realidad, la idea de Lorenzo nos iba a traer un esquema muy completo de cuáles eran los diferentes ámbitos en los cuales nos estábamos manejando. Incluso él quería trascender, digamos, el ámbito más psicológico hacia un ámbito más sociológico. Pero nada más para presentar algunas de las preguntas que nosotros podríamos retomar en una etapa de investigación empírica, sería, por ejemplo, la de postular que existen, en el sentido de metacognitive feelings, que existen sentimientos de irracionalidad ante situaciones ambiguas como las representadas en estos grafos anteriores, en estas redes. Es decir, que en muchas de estas situaciones la persona podría, digamos, manifestar ciertos tipos de estados emocionales que le hacen reconocer el estar frente a un callejón sin salida, digamos, de tipo paradójico. Y esto lleva también a otra pregunta de una posible vía de análisis, que sería, volviendo a esta idea que les decía de algunos autores que han post-wittgensteinianos, que han definido qué son las artes o qué son otro tipo de instituciones en términos de clúster, es decir, estructuras flexibles que de algún modo dan cuenta de parecido familiar, es pensar si algunos de estos sentimientos de irracionalidad pueden ser identificados como, digamos, como elementos, como rasgos probabilísticamente relacionados con lo que llamamos paradoja. Es decir, si podríamos pensar como paradoja aquellas situaciones, incluso problemas lógicos, si se quiere, en los cuales se presenta una especie de estado emocional que hace a la persona entrar en una situación que puede percibir como potencialmente irracional. De ser así, también nos interesaría ver si existen diferentes estilos de afrontamiento de estos sentimientos de irracionalidad que favorezcan distintas estrategias de solución como la que presentamos antes. Es decir, podríamos pensar, y ya esta es una pregunta más empírica y psicológica, si cierto tipo de personas tienden a enfrentarse a los sentimientos de irracionalidad sencillamente deteniéndose ante el intento de solucionarlo, si otros más bien intentan más fuertemente destinar recursos cognitivos a la solución, si otros toman alguna de las heurísticas que tenemos y si eso depende de características personales, individuales de cada una de las personas involucradas. Con esto, digamos, termina este vínculo, digamos, desde una visión más cognitivo psicológica o cognitiva del tema, y le daría la palabra a compañera Susan Müller para que nos exponga la visión del problema educativo mismo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Mauricio. Y voy a compartir también mi presentación. Vamos a ver, aquí está.
Y ahora lo que voy a hacer yo es como hacer un zoom hacia el contexto educativo y reflexionar y presentar cómo se presenta o cómo está representado el tema de las paradojas en el ámbito educativo. Para acercarnos al ámbito educativo, es importante ver los diferentes niveles, ¿verdad? Porque el sistema educativo es un sistema que normalmente está guiado por leyes de la sociedad. También persigue ciertas metas para educar. Hay un interés también cómo guiar la educación. Y esto se ve como en un nivel macro, cuando hablamos del contexto nacional, por ejemplo. Normalmente la política educativa está decidida a nivel nacional, con influencia también hoy en día de acuerdos globales, como la OECD, por ejemplo, o la UNESCO. Después tenemos también el nivel ya más cercano a la educación misma, que es la institución educativa, que también tiene su propia lógica, tal vez su propio programa educativo. Se ve muy bien en Costa Rica, ¿verdad? Que hay el Liceo Franco, hay otros tipos de escuelas privadas y hay también diferentes escuelas públicas con un enfoque educativo que representa también como un perfil institucional de esta escuela. Y después, también en cada institución educativa, es de mucha importancia el nivel micro, donde la acción concreta está sucediendo. Quiere decir, en el aula, en donde los docentes están actuando con los estudiantes y de alguna manera también están presentes los padres, ¿verdad? Porque, digamos, a través de los estudiantes y en este triángulo de estudiante, maestro o docente, también entran intereses, preocupaciones de madres y padres. Y es muy importante que a la hora que nos preguntamos de la acción pedagógica, que primero la pensamos en el nivel micro, siempre tengamos consciente que las lógicas del nivel macro y del nivel meso siempre influyen en la interacción, en la acción en concreta micro, y que ya a esos niveles se pueden crear situaciones paradójicas o tensiones por antinomías, quiere decir por un choque de intereses, ¿verdad? Entonces, no solo nos estamos moviendo en la interacción, que sería tal vez el enfoque primario, sino hay que tener consciente que todos esos niveles crean un conjunto de cultura educativa que se refleja en las acciones y cuáles necesitan ser consideradas en el momento que queremos entender problemas o tensiones en la acción pedagógica. Entonces, aquí un poquito concretizando, quiere decir que tenemos unos marcos oficiales que representan también culturas específicas, valores específicos. Tenemos los programas escolares, institucionales, que también representan una orientación pedagógica. Puede ser una orientación cristiana, puede ser una orientación con un enfoque nacional o con una cultura nacional o cualquier enfoque que esta institución se proponga. Y tenemos las acciones pedagógicas que también están guiadas por convicciones personales, profesionales y la autocomprensión de mi profesión como docente, ¿verdad?
Y todo eso crea un conjunto, o en un conjunto crea el contexto educativo y crea los marcos para la acción pedagógica y educativa. Entonces, antinomías y paradojas en la teoría profesional, porque esa es la que tenemos más enfocada en este proyecto, la acción del docente, como Mauricio ya lo estaba enfocando, ¿verdad? Por su exposición. Entonces, una de las preguntas, o primero se puede decir que una teoría profesional del docente está compuesta por la teoría estructural, teoría de la interacción, teoría del sistema, teoría del poder, claro que sí, por las dependencias. Y eso refleja un poco lo que presenté antes de los marcos institucionales y el conjunto educativo en cual se lleva a cabo la acción pedagógica y la interacción. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles antinomías ya existen, ya están nombradas en el contexto educativo y en el discurso educativo? Y Helspa es aquí del contexto alemán, el investigador que ha trabajado más el tema de antinomías. Y antinomías, la definición de antinomías son que son situaciones que crean tensiones por tener estas diferentes metas, lo que presentó Mauricio en su gráfico ahora. Entonces, esta creación de tensión puede causar un comportamiento paradójico de una persona en la acción, en el llevar a cabo su clase, en la manera como reacciona hacia ciertas situaciones en el contexto educativo. Y hay unas tensiones, yo quisiera decir como emblemáticas, y esas se dividen en dos categorías, se puede decir. Unos ejemplos están bajo la tensión de estar en presión de toma de decisiones, por estar en la práctica, ¿verdad? Cuando estoy en la situación educativa, no puedo decir, ay, voy a leer el libro a ver cómo reacciono, sino necesito tomar acción, pero se espera que esa toma de decisiones es una decisión profesional, quiere decir basada en teoría y en conocimiento apropiado. Y eso causa una tensión porque la presión de la toma de decisiones a veces choca con la necesidad de proporcionar razones. Entonces, aquí se nombran diferentes antinomías de la incertidumbre, ¿verdad? Que en un contexto educativo puedo llegar muy bien preparada, también con un concepto muy claro, pero si no logro trabajar en conjunto con el grupo, tengo que cambiar plan. Puede ser que mi preparación no sirve de nada y necesito cambiar. Entonces, por un lado, voy bien preparada a la clase y a la vez está la incertidumbre y tengo que estar preparada a enfrentar la incertidumbre. También la simetría, ¿verdad? Que por un lado necesito simetría humana para poder trabajar en conjunto con los estudiantes y por el otro lado la relación estudiante-docente es altamente asimétrica porque uno, digamos, está en
empieza que uno le pagan por estar ahí presente, el otro tiene que pagar, ¿verdad? Entonces ya son asimetrías muy significativas a pesar de los roles y todo lo que sabemos bien. Entonces, lograr una simetría que es necesitada o que se necesita para lograr el objetivo de estar ahí juntos, por cual me pagan y por cual otros pagan para estar ahí, se tiene que obtener bajo circunstancias altamente asimétricas. Y eso causa tensiones, obviamente, y se necesitan reflexionar a nivel profesional para saber cómo actuar de una manera que los procesos como quiera puedan salir satisfactorios para ambos lados. Lo mismo es con la antinomía de la confianza, ¿verdad? Una persona que después me pone nota, a la vez la tengo que confiar para crear un vínculo de relación fructífera y también puede causar algo de tensiones. Después también hay patrones de relación universalistas y afectivos que también causan las antinomías, como la antinomía de la cercanía. Eso va un poquito similar como la antinomía de la simetría. La antinomía de la cercanía quiere decir que por un lado necesito estar cerca del estudiante para entender su situación, su disposición de aprender y su contexto. Y por el otro lado necesito una distancia profesional y para llevar bien a cabo el proceso de educar y tener claro mi rol de docente y claro el rol del estudiante y brindar también lo que se requiere en esta situación de enseñanza. Bueno, y también la antinomía de la autonomía ya la hemos conversado, ya la presentó Mauricio, ¿verdad? El ejemplo que por un lado existe la autonomía del estudiante y no es que solamente existe, sino que la quiero fomentar durante el proceso educativo. Es una meta también de educar, ¿verdad? Y a la vez un objetivo coexistente es la integración social de este individuo a través de la educación, porque también preparo para que este individuo se sepa mover en la sociedad con las reglas, con las normas. Entonces, eso también causa una autonomía, una antinomía que se mueve entre autonomía y heteronomía, o también en situaciones educativas que el estudiante puede necesitar una atención individual, una respuesta individual y necesito llevarlo también a encontrar esta respuesta por su propia búsqueda y guiar este proceso. Y por el otro lado, necesito apoyar y también solo ayudar a solucionar en problemas, por ejemplo. Entonces, eso también, a veces digo, el mejor maestro, el mejor educador es el que sabe retirarse del proceso educativo. Y es algo paradójico porque normalmente educador y profesional docente en escuelas y colegios se esperaría que lleva a cabo el proceso educativo, pero en realidad debería dejar que los niños y niñas encuentren su proceso. Entonces, esos son situaciones que creen esas tensiones y también pueden causar situaciones paradójicas en un contexto profesional educativo. Entonces, preguntas de investigación un poco más enfocadas ahora al contexto educativo sería, ¿qué tipo de conocimiento está disponible para el profesional pedagógico o docente en la acción para poder tratar con esas antinomías de manera profesional?
Entonces, ¿a qué me puedo referir? ¿Qué acción puedo tomar si se me presentan estas situaciones donde no puedo actuar bien ni por una ni por otra, porque hay una confusión de metas? ¿Cuál es el origen de su conocimiento? Eso va un poco con lo que presentó Mauricio, que tenemos diferentes fuentes de conocimiento a las que podemos acceder. Una fuente de conocimiento también es la emoción, el afecto, que sentimos sobre una situación. Otro puede ser un conocimiento adquirido académicamente. Otra fuente de conocimiento puede ser una experiencia ya vivida, ¿verdad? Pero sí es interesante saber a qué se refieren esas personas docentes en una situación tal como la describí. Y también otra pregunta es, ¿en qué se diferencian los conocimientos pedagógicos y las maneras de trato relacionadas a situaciones paradójicas en diversas culturas? Eso quiere decir, ya hablé antes de diferentes culturas escolares y creo que algunos de nosotros también hemos vivido en un cambio de colegio, algo, diferentes culturas educativas por diferentes instituciones que conocimos. Y también, claro, puede ser la diferente cultura de unos contextos nacionales como lo es Alemania y Costa Rica. Pero siempre sería como también ver a nivel cultural de la institución, ¿verdad? Siempre en este primer marco que presenté, que trata de ver el nivel nacional, el nivel institucional y el nivel individual del docente. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana y Mauricio. Entonces podemos abrir la etapa de preguntas o comentarios. Ya tengo a una persona. Jorge, ¿quiere hacer una pregunta? Ok, ¿me escuchan? Sí. Ok, muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Tenía una pregunta, más en lo que tú expusiste, Mauricio. Me pareció sumamente interesante el concepto de aspectos marcadores afectivos. Como entiendo, y puede ser que no esté entendiendo bien el asunto, igual puede ser una pregunta más clarificadora que pregunta realmente. Como entiendo, estos marcadores afectivos es un componente importante, central en la dinámica de estas paradojas, tal y como lo usaste en el contexto de las aspiraciones educativas. No me quedaba claro si estos marcadores afectivos son condiciones de posibilidad para esta clase de paradojas, es decir, son los que disparan estas paradojas, o si más bien funcionarían como los mecanismos bajo los cuales podríamos atender, solucionar o disolver estos escenarios paradójicos. ¿Cuál sería la función? ¿O sería un poco de ambos? Esa es una pregunta más de clarificación que otra cosa. ¿Estamos de una vez o vas a poner varias? Y si hay más preguntas o comentarios, ¿alguien más tiene algo que...? Yo quisiera preguntar una cosa también. Sí, adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por las exposiciones. Yo también tengo una pregunta para clarificar un asunto, porque por un momento perdí la conexión y no pude escuchar la exposición de Mauricio completa. Entonces, quisiera saber si en lo que él ha expuesto existe un concepto de vida cotidiana que permita de algún modo amarrar, valga la expresión, las paradojas, o si la cuestión de la vida cotidiana nada más es una excusa que sirve para poder identificar cómo estas paradojas actúan de una u otra forma en vivencias, por ejemplo, que nos ocurren a todos y a todas en algún momento. Eso por un lado, es una cuestión de clarificación igual. Y por otro lado, en relación con el individuo, si también existe un concepto de individuo que permita
reunir la paradoja en el sentido afectivo. Me explico un poco mejor. Podría considerarse, por ejemplo, que Nixon, en el ejemplo que se ponía según el esquema, es en un momento, cuando es cuáquero, un individuo, y en el momento que es republicano, otro tipo de individuo, de tal manera que no hay contradicción en el punto de ser pacifista. Serían dos cuestiones. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo un comentario para Susane. Si no hay preguntas adicionales, o mientras piensan en alguna otra cosa. A mí me gustó mucho, efectivamente el lugar de la paradoja en la educación es terrible. Es terrible en el buen sentido y en el mal sentido, evidentemente, para seguir siendo paradójicos, ¿verdad? Y a mí me llama siempre la atención, bueno, dos textos, uno que es muy reciente, que es el de Rancière, El maestro ignorante, y por supuesto el simposio de Platón, que de alguna manera es esa idea de formar un discípulo, atraer un discípulo, pero al mismo tiempo marcar esa distancia, ¿verdad? Tiene que darse cuenta cuál es el lugar del discípulo en esa relación. Y es muy interesante porque es tanto cognitiva como es afectiva, al tiempo que en el simposio, ¿verdad? Alcibiades confunde el objetivo de Sócrates. Lo que estaba pidiendo era otra cosa, por lo menos Alcibiades. Y entonces, por un lado está eso, y que me parece que es muy clásico o como idea, esa idea de las paradojas. Y por el otro lado, hay ya esto no es una paradoja, yo no sé si es una dificultad o una contradicción simplemente, es el hecho de que vivimos en una época en donde existen fórmulas de validación, protocolos de validación, y que la educación y todo el sistema, ¿verdad? Incluso la investigación, simplemente son avances en los procesos de validación, en donde parece que el individuo no se puede validar a sí mismo, ¿verdad? Y estamos alejándonos de un modelo en donde esta paradoja y estas antinomias quedan, pues sí, quedan marginadas desde cierto punto de vista. ¿Vos cómo ves este asunto, sobre todo en relación con los protocolos o los procesos de validación? Sí, yo creo que, digamos, se puede hablar un poco de la burocratización, ¿verdad? Que interfiera a esta relación pedagógica. Y ahorita tenemos que ponernos en el pie de personas que trabajan con niños y adolescentes, que es otra cosa que trabajar con gente adulta. Y yo pienso, Sergio, que las situaciones en el aula siempre van a ser complejas. El problema que se presenta por un enfoque altamente en el rendimiento de conocimiento y con pruebas y con pruebas estandarizadas, y verdad que la OECD pone pruebas en todos lados y de repente cambian todos los libros de educación para que todos educan para estas metas impuestas por la OECD, para que todos en el ranking salgan más o menos bien, y todo eso pone como una tensión al maestro, al docente, de cumplir con su sistema, donde está pagado, ¿verdad? Y por el otro lado, el docente normalmente se decidió ser docente porque quiere cumplir con el proceso educativo de los niños y los adolescentes, porque es interesante, porque es la creatividad que le interesa cómo hacer para acompañar esos procesos de educación que son, por un lado, individuales y también sociales a la vez, y que se llevan a cabo en estos contextos que a veces están más burocratizados y a veces menos, dependiendo un poquito del sistema en cual me muevo, pero sí, la tendencia es que cada vez están más burocratizados y que se pone más prioridad a esta educación formal, podemos decir, ¿sí? Formal, estandarizada,
y menos enfoque en procesos educativos como cualquier pedagogo y educador profesional lo debería saber definir, ¿verdad? Y entonces es una constante lucha también del docente de liberarse lo suficiente de lo burocrático para poder ser un buen docente. A veces así es, así de simple es. A veces hay que liberarse un poquito de la burocracia para hacer una buena labor, que es lo más importante, cumplir con los niños y los adolescentes, pero no, uno no se puede poner en contra porque también estamos preparando para los niños y docentes para esa sociedad, ¿verdad? Entonces, esa es la tensión en cual se mueven los docentes normalmente. Gracias. Gracias, Susana y Mauricio. Gracias, Sergio. Primero, la pregunta de Jorge. Creo que fue en el segundo de los sentidos que lo interpretaste, en el que yo estoy hablando. La idea de marcadores afectivos, creo que por lo menos fue popularizada por Damasio. Y no sé si recuerdan en varios textos donde él trataba el tema de personas que tenían daños cerebrales que dejaban en apariencia que no comprometían, digamos, sus capacidades intelectuales, digamos, en apariencia, y sin embargo esas personas eran incapaces de tomar buenas decisiones. Y la razón sería de que, aunque, digamos, los procesos, siguiendo la terminología que usaba yo, digamos que en el tránsito de la discusión en cognición entre los 90 del siglo pasado y los años posteriores, lo que se encontraba es que estas personas sí tenían compromiso a nivel afectivo, a nivel de sus emociones, y que eso los hacía incapaces de resolver problemas que se supone que eran propiamente intelectuales. Eso es muy interesante porque si uno recuerda, por ejemplo, en series de ciencia ficción como Star Trek, el señor Spock era la persona que no tenía emociones y eso lo facilitaba tomar decisiones. Y sin embargo, la evidencia va al contrario, digamos, esa evidencia desde la neurociencia, pero sobre todo, digamos, de registros bastante antiguos del siglo XIX, más o menos, en los cuales estaba bien documentado lo contrario. En este caso, digamos, en el desarrollo de los estudios en metacognición, lo que digamos, es un campo que tiene el interés de que, a diferencia de otros estudios de la cognición, buena parte de él se ubica por encima del umbral de conciencia y por eso se considera que podría tener utilidad práctica y no solamente teórica. Es decir, si tenemos una forma de controlar nuestros procesos cognitivos, de tener un metanivel para controlarnos a nosotros mismos, y si eso es consciente, podría servir para mejoras a nivel de la educación, a nivel de la comprensión, etc. Y en ese sentido, digamos, se desarrolló desde los años 70 del siglo pasado. Y una de las, digamos, de los giros en esto es, aunque está ya de Flavel la idea de que esos aspectos no solo son representaciones que podríamos decir, no solo son juicios, ¿verdad? Que es una parte también, no solo son juicios metacognitivos que evalúan la dificultad de un ítem, que evalúan cuánto tiempo necesitas, no, más bien muchos de esos procesos pueden también deberse a marcadores afectivos de cómo te va en la solución de un problema. Y lo que yo aquí estoy proponiendo es que uno de esos marcadores puede ser el darte cuenta, no en términos digamos, no en términos proposicionales, por decirlo de esa forma, sino sencillamente porque se dispara un marcador emocional diciéndote que la situación no tiene una solución lineal fácil, digamos, por decirlo de algún modo. No sé si contestan a tu pregunta, Jorge. La otra pregunta, creo que la última parte también
la podría vincular con la pregunta de Héctor. Pero antes me preguntaba lo de la vida cotidiana. Yo creo que lo usé en una forma no muy técnica, digamos, sencillamente como opuesto a lo que serían contextos formales. Es decir, en el sentido de que si hay una serie de desarrollos de paradoja a nivel formal, ¿verdad? Aquí estoy pensando más bien en situaciones de muy diverso tipo, ¿verdad? Que se pueden presentar, que sí tienen, que no son libres de contexto, digamos. Nada más en ese sentido, nada más allá que eso lo estaba presentando. Y con lo último, yo creo que tenés toda la razón, Héctor, en el punto de que muchos de los aspectos paradójicos que vemos se presentan por el modo en que representamos las cosas. Es decir, efectivamente nosotros tendemos a representar que, bueno, de nuevo pienso que en el caso de Nixon no hay aquí claros y oscuros, ¿verdad? O sea, sencillamente era cuáquero, pero no era pacifista, digamos. Pero en muchos casos, ¿verdad? O sea, el individuo presenta en sí mismo diferentes aspectos y facetas de un mismo hecho que lo pueden hacer simultáneamente pacifista. Recuerdo un amigo que estaba precisamente, que tenía un vínculo con los Amigos de la Paz y que era maoísta. Entonces, un compañero de filosofía lo molestaba diciendo que era maoísta pacifista. Sí, o sea, hay diferentes facetas que tienen diferentes personas en contextos también distintos y parte de la aparente contradicción que se puede dar en un caso tiene que ver con el modo en el que lo representemos. De modo que también con Susana y con Lorenzo habíamos hablado que un tema tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, la creatividad que tienen las personas, que digamos también hay una larga tradición de... bueno, por ejemplo, se me ocurre en cierto ámbito Adorno y otros lo trataron en términos de aspectos, digamos, de falta de flexibilidad asociado con aspectos de personalidad. Y creo que también es un tema que habría que tratar. Sí, yo voy con eso, Héctor, también. Pienso que el grado de conciencia también es muy importante en lo que es la toma de decisiones a nivel individual, ¿verdad? Porque uno puede actuar de forma muy inconsciente y pueden salir estas decisiones que por afuera, si lo ve, porque aquí hay que decir que nosotros lo estamos viendo desde afuera, pero qué conciencia tiene el individuo sobre estas acciones que viéndolas de afuera parecen paradójicas. Entonces, eso es también otra pregunta que se mete a esta situación. Y en cuanto a la cotidianidad, creo que lo principal para nosotros en este proyecto era tener paradojas no solamente a nivel teórico, sino las representaciones en la práctica. Y por eso, y eso lo llamamos también como en la cotidianidad, quiere decir en la acción que está ocurriendo, porque eso nos interesaba, ¿verdad? En esta situación, porque queríamos investigar o queremos investigar también más adelante realmente cuáles son las situaciones cotidianas en los contextos que se representan y cuáles son las reflexiones sobre ellas. Muchas gracias por las respuestas. Gracias. Gracias. Placer. Gracias por las preguntas. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta? Yo quería hacer como un comentario respecto de, bueno, de los desafíos cotidianos, ¿verdad? Que tenemos los costarricenses, en realidad en general a nivel mundial. Y esto es lo que me llama la atención sobre la cuestión de las paradojas, como que, por ejemplo, la educación y la cultura son parte del problema, pero también son la solución. Y entonces me hizo bulla un poco la cuestión que se está ahora discutiendo sobre el presupuesto nacional, que algunos dicen, por ejemplo,
que el presupuesto nacional en realidad es parte del problema de la crisis financiera que estamos en este momento. Pero también, por otro lado, están pues ciertas instituciones también diciendo que es parte de la solución por la cuestión de desarrollo, ¿verdad? De desarrollo en todos los ámbitos. Entonces, por ahí también como tocar ese tema de la cuestión cultural como un efecto también de la cotidianidad. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. ¿Nadie más? Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, le doy las gracias a Andrés por el trabajo de hoy y por supuesto a Susana y a Mauricio, a Susana en particular por las diferencias horarias además. Gracias por haberse apuntado a la presentación y gracias por la investigación. Gracias a todas las personas que se conectaron a la transmisión y nos veríamos mañana por la mañana, siempre en la misma dirección. Bueno, muchas gracias y un cordial saludo desde Alemania. No puse la última imagen, miren. Eso es Alemania en otoño. Muy bien. Muchas Muy gracias, bien. Susana. Muchas Justo gracias, a tiempo. El camino